¿Te imaginas tener que vender el único sustento de tu familia para salvar a tu madre? Ese hombre, despreciado por todo su pueblo, encontró una isla secreta y cambió su destino para siempre. Te revelaré cómo la fe y un sueño lo guiaron. La lección que nadie te cuenta. Quédate hasta el final. Esto cambiará tu perspectiva. El amanecer en San Dionisio del Mar no es un acontecimiento silencioso. Es el rugido suave del Golfo de México despertando, el coro de gaviotas que rasga el cielo color durazno y el crujir de la madera de las lanchas, viejas como los recuerdos, meciéndose contra el muelle de tablones gastados. En ese escenario pintado con la paleta húmeda de la sal y la brisa, Vicente ajusta la cuerda de su red con manos que son un mapa de callos y historias. A su lado, Elena le pasa el termo con café caliente, su mirada siguiendo la misma línea en el horizonte que la de su esposo, una línea infinita donde el mar se funde con el cielo, y ambos, a su manera, con Dios. Vicente no ve solo agua. Ve el sustento, el sudor de su padre y de su abuelo, una extensión de su patio. Cada movimiento suyo al preparar la María del Socorro, su lancha de prosa azul descolorida, tiene una cadencia ritual, una oración sin palabras. Cuando mete la mano en el agua fría para probar la corriente, cierra los ojos un instante. No es magia, es fe. La fe de quien sabe que el océano da y quita, pero que en su vastedad hay un orden, una providencia que ha sostenido a su familia por generaciones. Elena observa la escena desde la pequeña cocina de su casa de concreto y madera, la ventana abierta al muelle. Sus manos, hábiles en destripar pescado y en consolar, envuelven unas tortillas para el almuerzo de Vicente. Para ella, la esperanza no es una emoción pasiva que se espera sentados. Es el acto de preparar la comida aunque el día anterior la pesca haya sido mísera, es bordar con hilos brillantes el nombre de la lancha en un paño nuevo, es barrer el umbral cada mañana, barriendo también la sombra de la duda. Su fe es práctica, terrenal, se cocina a fuego lento junto con los frijoles. Hoy, sin embargo, hay un nudo silencioso en el estómago de Vicente. La temporada ha sido caprichosa. Las redes vuelven más ligeras, con solo el brillo plateado de unas cuantas lisas, no el bullicioso tumulto de robalos y mojarras que llenaba las cajas y el corazón de alivio. La preocupación es un pez oscuro que nada en sus adentros. Pero no la verbaliza. En su lugar, aprieta con más fuerza el rosario de cuentas de madera que lleva en el bolsillo del pantalón, desgastado por los dedos de tantos años. Es prueba, se dice. Todo es prueba y oración. El tema central de sus vidas, de esta historia que comienza, no es la pobreza ni la lucha contra el mal. Es la plenitud en la entrega. Es la convicción profunda y callada de que su trabajo, por duro e incierto que sea, es su modo de alabar, su diálogo constante con lo divino. La escasez no anula la fe, la afina, como el viento afina el sonido al pasar por las cuerdas de un violín. Antes de encender el motor de la María del Socorro, Vicente se vuelve hacia su casa. Elena está en la puerta, haciéndole una seña con la mano, una pequeña cruz en el aire, su bendición personal. Él asiente, una sonrisa breve que surca su rostro curtido. En ese intercambio silencioso hay un universo de entendimiento. No parten con la certeza del pescado, pero sí con la certeza del propósito. El motor tose, escupe humo azul y rompe la calma matutina. La lancha se aleja del muelle, cortando el agua tranquila de la bahía, rumbo a la línea donde el cielo besa al mar. Vicente mira atrás y ve a Elena, cada vez más pequeña, y luego mira al frente, al vasto azul. No lleva solo redes. Lleva su oración de hombre de mar, una esperanza tan anclada en su ser como las estrellas en la noche son guía para el pescador. Y así, en la inmensidad, comienza su día. Su historia. Nuestra historia. Donde lo sagrado no está en un templo de piedra, sino en el vaivén de las olas, en el roce de las redes, y en el corazón de quienes ven en cada salida, por difícil que sea, un acto de fe en movimiento. El viento cambió. No en el golfo, que seguía su ritmo eterno de brisa salada, sino en la casa de concreto y madera.
Un viento seco y silencioso llegó desde la tierra adentro, trayendo una noticia que heló el sol de San Dionisio, la madre de Vicente, doña Rosario, la mujer que había criado 7 hijos entre redes y tormentas. Tenía el corazón débil y cansado. Los médicos en Juchitán hablaron con voz suave de válvulas que no cerraban, de un ritmo que se desvanecía, de una cirugía urgente y costosa. El precio, una cifra que resonó en los oídos de Vicente como el estampido de un truco en aguas quietas, era más de lo que él y Elena podrían juntar en 10 años de buenas pescas. La fe, ese pilar sólido, se enfrentó por primera vez no a la escasez del mar, sino al nudo frío de la impotencia. Vicente pasaba las noches sentado en el borde del muelle, donde antes amarraba la María del Socorro, mirando sus manos vacías. Esas manos que sabían leer las corrientes, reparar motores, lanzar redes con precisión milimétrica, no podían arrancar de la tierra el dinero necesario. La oración se le volvió un susurro ronco, un diálogo cargado de un dolor nuevo, el miedo a perder a la mujer que le había enseñado que el mar, por bravo que esté, siempre calma. Elena veía la tormenta en los ojos de su esposo. Ella, cuya esperanza era un fuego práctico, encendió el fogón y puso a calentar más café. Dios proveerá, Vicente, le decía, pero sus palabras, por primera vez, tenían el sabor amargo de la duda. ¿Proveería cómo? ¿Con un milagro de peces de plata que llenaran la lancha hasta el borde? Las semanas pasaban y doña Rosario se achicaba en su cama, su respiración un hilillo de aire cada vez más tenue. La solución, cuando llegó a la mente de Vicente, no lo hizo como un raso de luz, sino como una marea fría que sube lenta e implacable, anegando todo a su paso. La comprendió una tarde, al mirar hacia el muelle y ver el perfil familiar de la María del Socorro meciéndose. No era solo una embarcación. Era la extensión de sus brazos, el legado de su padre, el sueño por el que había trabajado desde niño. Era la libertad, el sustento, su identidad tallada en madera y pintura azul. En sus entrañas guardaba el rugido del motor que era la banda sonora de su vida. Venderla. El pensamiento fue un puñal. Pero al mirar hacia la habitación de su madre, el puñal se transformó en una llave. Una llave terrible y necesaria. No hubo drama al anunciarlo. Lo dijo una noche, sobre la mesa, entre los frijoles y el silencio. Voy a vender la lancha, Elena. Es lo único que vale lo que piden. Su voz era plana, como el mar en calma chicha. Elena no lloró. Tomó la mano de su esposo, áspera y grande, entre las suyas, más pequeñas pero igual de fuertes. En su tacto había un acuerdo tácito, un dolor compartido y una aceptación profunda. La fe ya no era solo esperanza en la provisión, ahora era sacrificio, la entrega total de lo más preciado en un acto de amor desgarrador. El proceso fue rápido y sombrío. Don Félix, el comerciante de Pinotepa, vino con sus modales suaves y su maletín lleno de billetes. Vicente firmó los papeles con una firma temblorosa, viendo cómo el hombre que había sido su competidor se convertía en el dueño de su sueño. El motor de la María del Socorro rugió una última vez, pero no para llevarlo a la pesca, sino para alejarse, reduciéndose a un punto en el horizonte hasta desaparecer. Vicente sintió que una parte de su alma se marchaba con ella. Con el dinero en una bolsa de tela, bajo el brazo como un niño sostiene su tesoro más preciado, viajaron a la ciudad. La cirugía de doña Rosario fue un éxito. El corazón de la anciana, reparado por manos expertas, volvió a latir con fuerza. Cuando ella abrió los ojos y vio a su hijo, le sonrió con una paz que Vicente no había visto en meses. «Hijo», susurró, «¿cómo le hiciste?». Él solo acarició su mano, sin decir una palabra. No había necesidad. La lancha se había ido, pero el mar seguía ahí. Y la fe, la misma que les decía que el trabajo diario era oración, acababa de enseñarles su lección más profunda, que a veces, la oración más poderosa no es una petición hecha con las manos juntas, sino un acto de entrega hecho con el corazón destrozado y las manos vacías, confiando en que, después de la marea baja más cruel, siempre vuelve a subir la vida.
La ausencia de la María del Socorro dejó un hueco en el muelle que era más que físico. Era un silencio en el ritmo del pueblo. Vicente, sin su embarcación, era como un pájaro sin alas. Caminaba por la orilla, sus ojos escudriñando el horizonte que ya no le pertenecía. El dinero de la venta se había esfumado en medicinas y cuidados, y aunque el rostro de doña Rosario, sonriente y recuperada, era un sol que iluminaba la casa, la realidad económica era un invierno crudo. La esperanza, esa compañera constante, parecía haberse alejado con la marea. Fue en uno de esos días grises, mientras buscaba jornal en las lanchas ajenas, un trabajo que le partía el alma, ser pasajero en lo que fue su reino, cuando la vio. Estaba varada en la punta más alejada y lodosa del estero, medio hundida, con la pintura descascarada como una enfermedad de la piel. Era una lancha vieja, más vieja que la que había vendido, con la prosa combada y el nombre casi borrado por el salitre, La Paloma. Todos en San Dionisio la conocían, pero nadie la nombraba con respeto. La llamaban la lancha maldita. Decían que a su dueño anterior, el viejo Néstor, se la había tragado el mar en un día tranquilo, sin razón aparente. Que desde entonces, a quien la compraba le iba mal, las redes se rompían, los motores fallaban misteriosamente, o simplemente, la pesca huía de ella. Era un cascarón de mala suerte, y el pueblo, supersticioso como todos los pueblos de mar, la evitaba como a un fantasma. Para Vicente, sin embargo, no era un fantasma. Era una forma. Una posibilidad. El dueño actual, un primo lejano de Néstor desesperado por deshacerse de ella, pidió por ella una cifra irrisoria, casi simbólica. Era todo lo que Vicente tenía ahorrado tras meses de trabajos esporádicos. Elena lo miró la noche que le contó su idea, con el temor dibujado en las arrugas de su frente. Vicente, esa lancha trae desgracia. Lo dice todo el mundo. Él tomó sus manos. Elena, nosotros no creemos en maldiciones. Creemos en Dios. Y Dios no necesita una lancha nueva para bendecir el trabajo de nuestras manos. Necesita manos que trabajen. Su fe, que había aprendido a tragarse el orgullo y el dolor al vender su sueño, ahora se enfrentaba a una prueba distinta, el ridículo y el rechazo de su propia comunidad. Cuando Vicente arrastró a la Paloma hasta un pequeño atracadero y comenzó a repararla con maderas viejas y fe ciega, las burlas llegaron como mosquitos en la noche. Y mira, el santo va a pescar con el diablo, gritaba uno. Esa cosa se hunde en aguas de poza, Vicente, le aconsejaba a otro, sin malicia pero con condescendencia. Ya le rezaste, pa, que no se le vuelva a aparecer el viejo Néstor, soltaba una risa cruda un joven pescador. Vicente las escuchaba todas. No respondía con ira. Respondía con el sonido de su martillo golpeando clavos, con el roce de la lija sobre la madera podrida. Cada reparación era un acto de fe silenciosa. Limpió el nombre hasta que la Paloma volvió a leerse con claridad. Bendijo la embarcación con agua bendita que trajo de la iglesia, no para exorcizar una maldición, sino para consagrar su trabajo. Elena, después de una noche de rezos en silencio, bordó una pequeña cruz con hilos rojos y la cosió en el interior de la cabina. Para que nos vea, dijo. El día de la primera salida fue un espectáculo mudo. Medio pueblo se asomó al muelle, no con expectativa, sino con morbosa curiosidad. Subieron a bordo provisiones escasas y una fea prueba de todo. El motor, que Vicente había reconstruido pieza a pieza, tosió, escupió humo negro y, contra todo pronóstico, arrancó con un gruñido áspero pero firme. Al alejarse, Vicente no miró a los burlones en el muelle. Miró a Elena, quien permanecía en la orilla, pequeña y seria, haciendo la misma señal de la cruz en el aire. Luego, miró el mar. El mismo mar de siempre. No había maldiciones escritas en las olas, solo profundidad, misterio y, para quien creyera, providencia. La Paloma, la lancha maldita, navegó tambaleante pero segura hacia el horizonte. No llevaba el peso de una superstición,
sino el peso de una fe que había sido refinada por el sacrificio y ahora desafiaba al desprecio. Vicente, con las manos en el timón de madera gastada, sentía una paz extraña. Había tocado fondo al vender su sueño. Ahora, flotaba en un cascarón que todos despreciaban. Y en esa paradoja, en esa aparente derrota, encontró una libertad nueva. Ya no tenía nada que perder, excepto su fe. Y esa, no la vendería por ninguna lancha del mundo. Los días se convirtieron en una rutina teñida de resistencia silenciosa. Cada madrugada, mientras San Dionisio aún roncaba bajo las estrellas, Vicente encendía el tosco motor de la Paloma. El sonido, áspero y quejumbroso, era la banda sonora de su terquedad sagrada. A bordo de la lancha que se mecía con más pena que gloria, sus jornadas eran el doble de largas. Sin los equipos modernos de otros, dependía de un conocimiento ancestral del mar, de leer los colores del agua, el vuelo de las aves, la textura del viento. Y siempre, de la oración. Mientras lanzaba sus redes remendadas, sus labios murmuraban no peticiones de abundancia, sino gratitud. Gracias por esta fuerza en los brazos. Gracias por este día. Gracias por el sustento, sea cual sea. La fe ya no era un paraguas bajo el que resguardarse, era el timón con el que navegaba en la borrasca del desprecio ajeno. Las burlas no cesaron. En la tienda, le guardaban los lugares menos visibles. En la cooperativa pesquera, sus capturas, magras pero honestas, eran anotadas con un dejo de lástima. Ahí va el de la Paloma. Con suerte sacó para el aceite, susurraban. Vicente escuchaba. Una sonrisa triste, pero nunca amarga, se dibujaba en sus labios. No contestaba. Su respuesta estaba en el ir y venir constante, en no faltar un solo día, en devolver al mar cualquier cría que no fuera del tamaño justo, en honrar un oficio que otros creían manchado por la mala fortuna. Encontraba una paz extraña en ese aislamiento. En el mar, solo con su cascarón y su Dios, no había burlas. Solo el vasto testimonio de la creación. Allí, en la inmensidad azul, su pequeña lancha y su fe diminuta eran parte de algo grandioso e indiferente a las supersticiones de los hombres. Mientras tanto, en la casa de concreto y madera, Elena libraba su propia batalla en la quietud. Cada noche, después de asegurar que doña Rosario estuviera cómoda y de guardar los pocos pesos del día, se arrodillaba frente al pequeño altar con la Virgen de Guadalupe y el crucifijo desgastado. No oraba por pescas milagrosas. No pedía que la lancha se llenara de oro. Su oración era más profunda, más conmovedora. Señor, susurraba, las manos fuertes y callosas entrelazadas con una delicadeza conmovedora, no le des más peso a sus espaldas. Fortalece su fe, que es lo único que no se ha vendido. Ayúdalo a ver propósito en cada ola que golpea el casco, en cada red que sube vacía o llena. Que su paz sea su ganancia. Oraba por la perseverancia de Vicente, por la chispa en sus ojos que a veces amenazaba con apagarse bajo el peso del cansancio. Oraba para que ambos encontraran significado en el camino mismo, no solo en el destino. Y, en una quietud que seguía a sus plegarias, encontraba su propia paz. Una paz que no dependía de la prosperidad, sino de la certeza. La certeza de estar haciendo lo correcto, de honrar a su familia, de mantener encendida la llama de la dignidad cuando todo a su alrededor sugería rendirse. Barría el piso, cocinaba los mismos frijoles, y en cada acto cotidiano renovaba su pacto silencioso con la esperanza. Cuando Vicente regresaba al atardecer, a menudo con apenas lo suficiente para el día siguiente, no encontraba decepción en los ojos de Elena. Encontraba un plato de comida caliente y una tranquilidad que era un bálsamo. No hablaban mucho de la pesca. Hablaban de la brisa, del color del cielo, de la salud de doña Rosario. Encontraron, en ese espacio estrecho entre la necesidad y la incomprensión, una intimidad nueva. Una complicidad forjada no en el éxito, sino en la resistencia compartida. Una tarde, Vicente llegó con las manos completamente vacías. La marea había estado extraña, las redes,
rotas por una roca oculta. Se sentó en la silla, agotado. Elena se acercó, puso sus manos sobre sus hombros hundidos y simplemente se quedó ahí, en silencio. No había señales visibles de bendición. No había triunfo. Pero en esa quietud, en la presión cálida de sus manos, Vicente sintió una paz profunda y desconcertante. No era la paz de la abundancia, sino la paz del deber cumplido, de la fe no abandonada, del amor que permanecía intacto en medio de la escasez. Miró a Elena y vio en sus ojos el mismo océano de serenidad que él encontraba mar adentro. Comprendieron, sin decirlo, que la verdadera prueba no era llenar la lancha, sino no dejar que el mar de la incredulidad ahogara la luz que llevaban dentro. Y esa luz, débil pero tenaz, seguía brillando en la penumbra de su cocina, más brillante que cualquier captura milagrosa. Habían pescado algo infinitamente más valioso, la convicción de que su propósito, su oración diaria, era suficiente, con o sin el reconocimiento del mundo. La rutina de resistencia se había convertido en una piel nueva para Vicente. Las burlas ya no le punzaban, eran solo ruido de gaviotas distantes. Asterisco la paloma y él eran uno, un ente lento pero tenaz que surcaba las aguas conocidas, aquellas que desde siempre habían marcado los límites de los pescadores de San Dionisio. Hasta que una noche, el sueño llegó. No fue una visión gloriosa con rayos de luz. Fue simple y clara como el agua de un manantial. Soñó que navegaba hacia el poniente, más allá del gran arrecife de coral que todos evitaban por sus rocas traicioneras. En el sueño, una neblina suave se abría y revelaba una silueta baja y verde en el horizonte. No una isla imponente, sino un promontorio modesto, como un lomo de tortuga gigante dormida en el mar. Y una voz, o quizás solo una certeza en su corazón, le decía, ahí hay tierra para sembrar. Al despertar, con el primer canto del gallo, la imagen estaba grabada en su mente con una nitidez inquietante. Se lo contó a Elena mientras desayunaban tortillas con sal. Ella dejó su café sobre la mesa y lo miró, no con escepticismo, sino con esa atención profunda que reservaba para las cosas del espíritu. Un sueño es un mensaje que hay que pescar con cuidado, Vicente, dijo. Pero el mar hacia el poniente es traicionero. Las corrientes, los arrecifes. Lo sé, asintió él. Pero la paloma conoce aguas difíciles. Y yo conozco a la paloma. No fue una decisión temeraria. Fue una obediencia callada a una intuición que sentía bendecida. Durante días, preparó el viaje en secreto. Revisó cada tablón de la lancha, llenó tanques de gasolina extra que consiguió a cambio de favores, guardó agua dulce y cocinó pescado seco. No le dijo a nadie del pueblo. Esta vez, la fe y la esperanza no necesitaban testigos. La mañana de la salida, el mar estaba como placa de plomo, quieto y ominoso. Elena le entregó una pequeña bolsa con tierra de su huerto en un frasco. Para que la nueva tierra no se sienta sola, dijo, con una sonrisa que contenía todo su apoyo y su temor. Vicente guardó el frasco junto al pecho, como un amuleto. El viaje fue lento, tenso. Asterisco la paloma pareció entender la importancia de la travesía, renqueando pero firme. Vicente esquivó el arrecife con la paciencia de quien ha memorizado el lenguaje secreto de las olas contra la roca. Navegó hacia el poniente por horas, con el sol ardiendo en lo alto, guiado solo por el mapa de su sueño. La duda, esa vieja compañera, quiso asaltarlo. ¿Y si solo fue un sueño de un hombre cansado?, susurraba. Pero apretó el frasco de tierra contra su pecho y siguió. Y entonces, como en el sueño, una neblina ligera se disipó. Allí estaba. No era una ilusión. Una pequeña isla, quizás no más grande que 2 canchas de fútbol, emergía del azul. Era un montículo de tierra fértil cubierto por una espesa capa de vegetación baja, palmeras silvestres y enredaderas. Alrededor, aguas tranquilas y cristalinas donde bancos de peces plateados danzaban, indiferentes a los humanos. Con el corazón latiéndole en la garganta, Vicente ató la paloma a un tronco robusto y pisó la arena blanca.
Caminó hacia el centro de la isla. La tierra era oscura, húmeda, rica. Partió un coco que encontró caído y bebió su agua dulce. Luego, con lágrimas nublándole la vista, sacó el frasco de Elena. Volcó la tierra de su huerto en aquella tierra nueva y virgen, mezclando simbólicamente su pasado con su futuro. Exploró. No había rastro de que alguien hubiera estado allí antes. Era un pedazo del mundo olvidado, un secreto que el mar le había guardado a un hombre de fe. Y en medio del follaje, encontró un claro donde la luz del sol se filtraba en un haz dorado. Tierra perfecta para sembrar. Maíz, frijol, calabaza. Una huerta. Un pedazo de sustento que no dependiera de la voluntad caprichosa de las pescas. De regreso, la travesía fue diferente. La paloma no iba más lenta, pero Vicente sentía que volaba. No había pescado ni un solo pez, pero traía un tesoro que no cabía en ninguna red. Traía un futuro. Cuando llegó al muelle, ya bajo las primeras estrellas, Elena lo esperaba con la mirada ansiosa. No dijo nada. Solo leyó la respuesta en sus ojos, que brillaban con una luz que no veía desde antes de vender su primera lancha. «¿La encontraste?», susurró. «La encontré», dijo él, y al decirlo, supo que no hablaba solo de un pedazo de tierra. Hablaba de la confirmación de que la fe, cuando se persigue con humildad y valor, a veces dibuja mapas en los sueños y descubre islas de esperanza donde todos solo veían el abismo infinito del mar. Habían sembrado oración en medio de la burla, y ahora, el universo les devolvía tierra fértil para sembrar su sustento. La noticia no se expandió como un trueno, sino como el suave rumor de la marea que llega a la orilla. Primero fue el humo. Un delgado hilo gris, constante, que desde hacía días se veía levantarse hacia el poniente, donde solo debería haber cielo y mar. Los pescadores más viejos de San Dionisio fruncían el ceño, señalando con el mentón. «Ahí no hay nada», murmuraban. Pero el humo persistía, testarudo como la fe de un hombre. Luego, fueron los viajes. Vicente y Elena comenzaron a cargar la paloma con cosas que no eran redes, bolsas con semillas, herramientas viejas, postes de madera. Partían al amanecer y regresaban al anochecer, no con pescado, sino con racimos de plátanos silvestres, calabazas de formas perfectas y, una vez, con un brillo nuevo en los ojos que no podían ocultar. La curiosidad se enredó en el pueblo como una red abandonada. Finalmente, fue el hijo del comisario, un muchacho curioso llamado Toño, quien en una lancha rápida se decidió a seguir desde lejos la estela lenta de la paloma. Lo que vio y regresó a contar dejó a San Dionisio en un silencio incrédulo. «Es una isla», jadeaba Toño en la placita, rodeado de vecinos. «Pequeña, con palmeras, y Vicente tiene allí una milpa ya crecida. Y hay un pozo de agua dulce», lo vi sacar un balde. La palabra isla resonó como un campanazo en la mente de todos. Aquel lugar del sueño, de las burlas, de la supuesta maldición, era real. Y no solo era un pedazo de tierra, era un terreno fértil y, el detalle que lo coronaba todo como un verdadero prodigio, un pozo de agua dulce en medio del salitre. En una comunidad donde el agua potable a veces escaseaba, encontrar un manantial propio era el signo máximo de bendición. La incredulidad se transformó en una conmoción lenta y profunda. Los mismos que habían meneado la cabeza con lástima, los que habían soltado risas bajo el alero de la tienda, ahora callaban. Miraban hacia el muelle, donde la paloma, la maldita, la desgraciada, se balanceaba con una dignidad nueva. Ya no veían un cascarón a punto de hundirse. Veían el instrumento. El medio. El arca que había llevado a Vicente, no a la ruina, sino a una tierra prometida en pequeño. Don Félix, el comerciante que había comprado la María del Socorro, fue uno de los primeros en acercarse. Su tono ya no era de superioridad, sino de un respeto incómodo. «Vicente, esa isla, ¿es verdad? ¿Tiene agua propia?». Vicente, limpiando unas herramientas con calma, asintió. «Sí, don Félix.
Agua dulce y buena tierra. Dios siempre provee, a veces por caminos que no entendemos. Las palabras cayeron como semillas en tierra fértil. Dios provee. La frase que Vicente y Elena habían repetido como un mantra en su pobreza, ahora adquiría un peso tangible, abrumador. La maldición no había estado en la lancha, sino en la mirada de los demás. La fe, esa fuerza callada y ridiculizada, había sido la brújula que guió el cascarón más despreciado hasta un puerto de abundancia. Una tarde, el padre Mateo, el anciano párroco del pueblo, se presentó en la casa de Vicente y Elena. Quería ver la isla. El viaje en la paloma fue silencioso, solemne. Al pisar la tierra verde, al ver los surcos rectos de la milpa y al probar el agua fresca y dulce del pozo, el sacerdote se quitó el sombrero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ustedes no encontraron una isla, hijos, dijo, su voz quebrada por la emoción. Esta isla los encontró a ustedes. Porque estaba reservada para ojos que vieran no con ambición, sino con gratitud, para manos que trabajaran no con avaricia, sino con oración. La noticia del milagro de la isla se consolidó. Ya no era la historia del terco Vicente y su lancha maldita. Era la historia de la fe que navega contra la corriente, del sacrificio que precede a la provisión, de la humildad que recibe la mayor de las recompensas. La paloma, con su nombre ahora pronunciado con un dejo de reverencia, era el símbolo de una verdad que San Dionisio estaba reaprendiendo, que lo que el mundo desecha, a menudo es el vehículo elegido para lo extraordinario. Y que los milagros, a veces, no bajan del cielo con trompetas. Nacen de un sueño persistente, navegan en la madera más gastada y echan raíces en la tierra más inesperada, regada por el sudor de la perseverancia y el agua dulce de la gracia. La isla ya no era un secreto. Se había convertido en un símbolo, una llama que atraía tanto la admiración como, inevitablemente, las polillas de la ambición. Entre los susurros de milagro que ahora rodeaban a Vicente y Elena, empezó a escucharse otro sonido, el roce áspero del reclamo. Don Gustavo, presidente del comité de pescadores, era un hombre de buena posición pero de horizontes estrechos. Para él, un recurso tan valioso, tierra fértil y, sobre todo, agua dulce en medio del mar, no podía pertenecer a un solo hombre, y menos al que había sido objeto de burla. Convencido de actuar por el bien común, reunió a una parte del pueblo en la placita. Y esa isla es un regalo del mar para todos los de San Dionisio, proclamó, con la voz engolada de quien está seguro de tener la razón. No es justo que uno solo se beneficie. Debería ser terreno comunal. El agua es de todos. La propuesta, envuelta en un falso manto de solidaridad, prendió en algunos corazones llenos de envidia disfrazada de justicia. Un pequeño grupo se acercó a Vicente, no con la reverencia de antes, sino con exigencia. Don Gustavo iba al frente. Lo correcto, Vicente, es que cedas el uso de la isla. Es por el pueblo que te vio nacer. Vicente los escuchó en silencio, parado en el umbral de su casa. Elena estaba a su lado, una presencia serena y firme como un faro. Él no mostró ira. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en la raíz profunda de la convicción. Don Gustavo, dijo al fin, con una calma que desconcertó a los hombres, la isla no la encontré por el pueblo. La encontré por obedecer un sueño que Dios puso en mí, después de vender mi lancha para salvar a mi madre, después de aguantar las burlas por pescar en la paloma. El milagro no es la isla. El milagro fue no perder la fe en el camino. Hizo una pausa, dejando que sus palabras, sencillas y pesadas como piedras de río, cayeran. Pero no soy egoísta. El terreno que ya limpié y donde sembré, ese es el fruto de mi trabajo y mi oración. Ese es mi terreno. Ahí tengo mi pozo. Pero todos contuvieron el aliento. Don Gustavo esbozó una media sonrisa de triunfo anticipado. Pero en la isla hay más tierra virgen, hacia la parte sur. Ahí pueden sembrar quienes quieran. Pueden usar el agua de mi pozo para sus siembras.
La oferta fue una bofetada de generosidad que dejó sin palabras a los reclamantes. No era la cesión total que querían, era algo más profundo, una invitación condicionada. Vicente no regalaba el fruto de su fe, pero compartía la posibilidad de que otros sembraran la suya propia. Sin embargo, puso una condición, señalando hacia el pozo que brillaba bajo el sol como un ojo de agua clara: el agua la daré para regar lo que se siembre en esa parcela común. Pero el agua tiene poder. Solo daré agua para lo que se plante con trabajo honesto y con respeto a la tierra. No para la ambición, ni para el negocio fácil. El agua sabe la intención de quien la pide. Sus palabras, cargadas de una sabiduría antigua y terrenal, resonaron con una autoridad nueva. No era la autoridad del poder, sino la del que ha recibido un don y conoce su responsabilidad. Don Gustavo intentó protestar, exigir el control del pozo, pero se encontró con los ojos serenos y firmes de Vicente, y con el silencio aprobador de los que, en el fondo, sentían vergüenza. Comprendieron, aunque no lo admitieran, que estaban frente a algo sagrado que no se podía expropiar con papeles y gritos. Así comenzó un nuevo capítulo. Algunos, los más humildes y necesitados, aceptaron la oferta de Vicente. Juntos limpiaron un sector sur de la isla. Vicente, fiel a su palabra, les daba agua de su pozo. Pero observaba. Y el pueblo observaba con él. Sucedió algo curioso. Las siembras de Vicente, regadas con el agua del pozo y el cuidado de sus manos agradecidas, florecían verdes y abundantes. Las siembras de la parcela común, aunque regadas con la misma agua, mostraban un crecimiento desigual. Las de quienes trabajaban con dedicación prosperaban. Las de quienes lo hacían con desgana o avaricia, languidecían. No era magia, era el lenguaje silencioso de la tierra respondiendo al corazón de quien la trabaja. Don Gustavo, que había sembrado a regañadientes, vio cómo sus plantas se marchitaban. La lección fue más elocuente que cualquier sermón. El agua, efectivamente, parecía tener poder. El poder de revelar la intención. Vicente no dijo "se los dije". Simplemente, siguió regando su terreno y compartiendo el agua con quienes se acercaban con humildad. La isla se convirtió, no en un botín, sino en un espejo. Reflejaba la fe inquebrantable de un hombre y la mezcla de envidia, curiosidad y arrepentimiento de un pueblo. Al atardecer, Vicente y Elena miraban desde su pequeña porción de tierra hacia el mar que los había llevado hasta allí. Tenían poco, pero lo tenían todo: su terreno, su pozo, su paz y la lección más valiosa. Que la fe verdadera no solo descubre tierras nuevas, sino que tiene la fortaleza para proteger el significado del milagro, y la generosidad para dejar que otros beban de su agua, con la esperanza de que, algún día, aprendan a cavar su propio pozo. La envidia, cuando se deja cocer a fuego lento, puede nublar hasta la razón más clara. Don Gustavo observaba, día tras día, cómo la parcela de Vicente florecía con una vitalidad que parecía burlarse de sus propios cultivos mustios en la sección comunal. No veía la fe, el cuidado meticuloso, las horas de oración silenciosa entre los surcos. Solo veía la tierra más oscura, más rica. Una idea torcida echó raíz en su mente: si la tierra era el secreto, entonces la tomaría. Una noche de luna nueva, cuando el pueblo y el mar dormían, don Gustavo fue a la isla en su lancha. Con una pala, cavó sigilosamente en el borde del terreno de Vicente y cargó sacos de aquella tierra fértil y húmeda, llevándosela para mezclarla con la suya. Creía, en su ceguera, que robaba un pedazo del milagro. Al día siguiente, Vicente notó los hoyos en el límite de su tierra. Una tristeza profunda, más que ira, se apoderó de él. No fue a reclamar. Se arrodilló, tomó un puñado de la tierra que quedaba y lloró: que tu voluntad se haga, no la de los hombres. Don Gustavo, por su parte, esparció la tierra robada con una mezcla de triunfo y culpa. Plantó con prisa. Pero lo que sucedió no fue un milagro, sino un misterio lleno de significado.
A los pocos días, en lugar de brotes verdes, un polvo gris y muerto cubría el lugar donde había puesto la tierra de Vicente. No era solo que las semillas no germinaran, era que la tierra misma parecía haberse convertido en ceniza, estéril e inerte, como si el acto de arrancarla con avaricia hubiera matado su esencia vital. La noticia corrió como un escalofrío por San Dionisio. La tierra de Vicente se volvió ceniza en las manos de Gustavo, susurraban. No era una maldición, era una consecuencia. El robo había separado la tierra de su contexto, del cuidado, del propósito, de la bendición que la hacía fértil. En las manos equivocadas, el regalo se convertía en polvo. Don Gustavo, derrotado y humillado, vio por fin con claridad. La evidencia estaba ante sus ojos, no se podía poseer un milagro por la fuerza. La ambición era sal que esterilizaba la tierra. Una mañana, con la cabeza gacha y el orgullo hecho añicos, se presentó ante Vicente en la isla. No traía excusas elaboradas. Me equivoqué, Vicente, dijo, su voz quebrada. Robé de tu tierra creyendo que era solo tierra. Y se volvió nada en mis manos. He entendido que lo que tienes aquí no se puede tomar. Se debe merecer. Vicente lo miró en silencio. No vio a un enemigo, sino a un hombre finalmente honesto, roto por su propio error. En el corazón de Vicente no hubo triunfo, solo compasión. La verdadera fe no celebra la caída del otro, sino que tiende una mano para levantarlo. Don Gustavo, dijo con suavidad, la tierra no es mía. Es un préstamo. Y el perdón no es una concesión, es una siembra. Sin decir más, tomó un balde limpio y fue hasta el pozo de agua dulce. Lo llenó hasta el borde y se acercó al parcela estéril de don Gustavo. Con un gesto lento y deliberado, regó la ceniza gris. No era un ritual mágico, era un acto simbólico poderoso, estaba regando con agua de perdón. Luego, le extendió el balde a don Gustavo. Si quieres, siembra de nuevo. Pero siembra con tus propias manos, pide perdón a la tierra y trabaja con humildad. El pozo no se negará a dar agua al corazón arrepentido. Conmovido hasta las lágrimas, don Gustavo tomó el balde. Cavó nuevos hoyos en la tierra pobre con sus propias manos, plantó semillas con una intención nueva, no de posesión, sino de gratitud. Y regó con el agua del pozo que Vicente le compartía generosamente. Lo que sucedió después, el pueblo de San Dionisio lo llamaría el segundo milagro. De aquella tierra cenicienta, regada por el agua del perdón y el trabajo humilde, brotaron, lentamente pero con firmeza, los primeros brotes verdes. Era una vida más frágil, pero era vida. Un símbolo poderoso de que la transformación es posible cuando el orgullo cede y se deja regar por la gracia. Ese día, la fe y la paciencia del matrimonio Pecero bendijeron finalmente a todo el pueblo. No con una riqueza material repentina, sino con una lección más valiosa, que los bienes verdaderos, la paz, el perdón, la comunidad, no se toman, se cultivan. Y que el pozo del milagro nunca se seca para quienes se acercan, no con las manos vacías para tomar, sino con el corazón humilde para recibir y, finalmente, para compartir. Vicente y Elena siguieron en su isla, cuidando su terreno y su pozo. Pero ya no eran los marginados, sino los guías silenciosos. San Dionisio del Mar había aprendido, a través de ellos, que la mayor pesca no está en el fondo del mar, sino en la profundidad del corazón humano, donde, con fe y paciencia, hasta la ceniza puede florecer. El tiempo en San Dionisio del Mar siguió su curso, marcado por las mareas y los monzones. Pero algo fundamental había cambiado en el alma del pueblo. La historia de Vicente y Elena ya no era una anécdota de terquedad, se había convertido en una parábola viva, tejida en la memoria colectiva entre redes y olas. La isla, aquel pedazo de tierra descubierta por un sueño y regada por un pozo de perdón, floreció. No se llenó de casas ni de ambición. Se mantuvo como un santuario de trabajo sereno. Vicente y Elena seguían yendo cada día, pero ahora no iban solos. A menudo,
algún joven pescador que enfrentaba su primera crisis o una madre cargada de preocupaciones les pedía acompañarlos. No iban a buscar soluciones mágicas, sino a aprender el ritmo. El ritmo de sembrar con paciencia, de confiar en la lluvia y el sol, de regar sin prisas. Aprendían que la verdadera abundancia no es la cosecha instantánea, sino la paz cultivada día a día. La lancha maldita, la paloma, jamás fue repintada ni modernizada. Siguió siendo, hasta el final de sus días, ese cascarón fiel que navegó de la burla al respeto. Se convirtió en el recordatorio físico de que los instrumentos que el mundo desprecia son, a menudo, los elegidos para las travesías más importantes. Don Gustavo, transformado, se convirtió en el guardián más celoso de la historia, contándola a los niños en la escuela, asegurándose de que la lección de humildad no se olvidara. ¿Qué nos dice esta historia, a nosotros, aquí y ahora? Nos dice que la fe no es un escudo contra la tormenta, sino el ancla que nos impide naufragar cuando ella arrecia. Que el sacrificio, por doloroso que sea, no es el final, sino a menudo la siembra necesaria para un fruto que no podemos aún imaginar. Vicente y Elena no recibieron una señal de humo en el cielo que les dijera sigan. Ellos decidieron seguir, ciegamente, con el corazón puesto en algo más grande que sus circunstancias. Su milagro no fue la isla, fue la perseverancia. Fue no rendirse cuando el mar estaba vacío, cuando las risas eran altas, cuando la salida más fácil era abandonar el timón. A ti, que estás leyendo esto, quizás tu mar hoy esté en calma chicha, sin un pez a la vista. O quizás las olas de la incomprensión o la dificultad golpeen con fuerza tu casco. Tal vez hayas tenido que vender tu propia lancha, ese sueño o esa seguridad, por un bien mayor. O estés navegando en tu propia lancha maldita, cargando el peso del desprecio o la duda de los demás. Recuerda a Vicente. Recuerda que la isla no apareció el primer día, ni el 10º. Apareció cuando la fe había sido probada, refinada y hecha tan fuerte como el roble. La provisión llega, pero casi nunca por el camino que esperamos. Llega para quienes, contra toda evidencia, deciden ver su trabajo diario como una oración, su perseverancia como un cultivo, y su esperanza como una semilla que se confía a la tierra buena de la paciencia. No te rindas. El próximo amanecer es una página nueva. La próxima salida, una posibilidad. Tu isla, tu respuesta, tu momento de florecimiento, puede estar al otro lado de la neblina, más allá del arrecife que todos evitan. Sigue cavando tu pozo con acciones honestas. Sigue sembrando con buenas intenciones. Sigue creyendo que, en el gran diseño del mar de la vida, cada acto de amor, cada gesto de integridad y cada noche de oración paciente, cuenta. Cuenta hasta que, un día, la tierra árida brota y el agua dulce del propósito inunda tu vida. Sigue adelante. Si esta historia de fe y perseverancia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que hoy necesite escuchar que su isla está más cerca de lo que cree. Y si quieres que más relatos como este lleguen a tu pantalla para inspirar tus días, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo viaje. Porque a veces, la mejor brújula es una buena historia.